Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz a ustedes y a todas aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestros medios sociales y nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden encontrar nuestras enseñanzas poniendo Ministerios Salvos por la Gracia, y ahí van a encontrar nuestro canal. La última clase que tuvimos, les dije que iba a volver a tocar ese tema, la predestinación. Aunque bendecidos tenemos varios estudios en cuanto a ese tema. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Predestinados para Salvación. Tenemos el 1 y el 2. Por eso le puse el 3 a este. Tenemos otro que se llama Escogidos por Gracia. Tenemos 3 estudios de esos. Tenemos otro que se llama Llamados y Escogidos. Tenemos otro que se llama Los que del mundo me diste. La salvación es de Dios. Y la soberanía de Dios, elección y salvación. O sea que tenemos varios estudios ya donde nosotros hablamos de la elección, de ser escogidos por gracia, de la predestinación. Pero he escuchado varias personas hablando del asunto y quisiera volver otra vez a enseñar nuestra postura, ¿correcto? Mi postura en cuanto a este tema. Vamos a tener unos cuantos estudios en cuanto a este tema, bendecidos. Vamos a coger nuestro tiempo para explicarlo. Quiero coger el tiempo para explicarlo. Gloria a Dios. Y quiero ir desarrollando este importante tema, controversial tema, bendecidos, la predestinación. Algo que muchas veces no se enseña, no se toca de los púlpitos, pero creo que es importante hacerlo. Vamos a apuntar bastante hoy, así que les voy a pedir paciencia como siempre. Vamos a establecer unos cuantos principios, 3 por ahora. 3 principios importantes en cuanto a la predestinación. Cuando terminemos todo este estudio, esta serie de estudios, vamos a concluir con un verso bíblico que no te lo voy a dar todavía, te lo voy a dar hasta ese momento. Pero creo que va a tener sentido. Bendecido, 3 principios importantes en cuanto a la predestinación. Número uno, la predestinación es un acto de amor de parte de Dios. La predestinación es un acto de amor de parte de Dios. Número 2, la presciencia no explica la predestinación. Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos teniendo las clases, ¿no? La presciencia, que es presciencia del conocimiento previo, ¿correcto? El conocimiento previo antes de que las cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque hay algunos maestros de la palabra que dicen que Dios escogió a las personas de acuerdo a la presciencia, el conocimiento previo antes de que las cosas acontezcan. Quiere decir que ellos dicen que Dios vio quiénes iban a recibir el testimonio del Evangelio. Él vio quiénes iban a aceptar a Jesucristo y entonces los predestina. Pero para mí no tiene sentido, porque si Dios ve quiénes van a recibir a Cristo, no tiene por qué predestinarlos. O sea, no vas a crear un destino si ya Él vio que ya aceptaron a Cristo. No tiene que entonces crear una predestinación para salvación. Muy bien. A menos que no estemos hablando de la predestinación para salvación, pero estamos hablando de la predestinación para ser salvos. Número 3, principio número 3 que tenemos que establecer es que en Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, o no hay injusticia en Dios. En otras palabras, la predestinación, bendecidos, no es un acto injusto de parte de Dios.
porque en Él no hay injusticia. Entonces, 3 principios importantes. La predestinación es un acto de amor de parte de Dios. La presciencia o el conocimiento previo no puede explicar la predestinación. Quiere decir que la presciencia de Dios no es la razón por la cual Él predestinó. Y número 3, debemos recordar que en Dios no hay injusticia. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 14, por favor. Romanos 9, 14. Vamos a comenzar con el punto final, con el tercero. En Dios no hay injusticia. Romanos 9, 14. ¿Estamos ahí? Dice el verso 14, bendecidos. El apóstol Pablo ahí hace una pregunta. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia con Dios? Esa es una pregunta que él hace, ¿correcto? Dice, nunca sea jamás. En la versión Reina Valera 1960 dice, de ninguna manera. Sí. Nunca sea jamás. Es la expresión más fuerte que hay en el griego para negar algo. Entonces el apóstol Pablo enfáticamente está declarando y diciendo que en Dios no hay injusticia. Ahora, esa pregunta en el verso 14, ¿por qué surge esa pregunta? ¿Por qué surge la pregunta si hay o no injusticia en Dios? Surge por lo que dice entre el verso 10 al 13. Vamos a leer eso, por favor. Verso 10 al 13. Dice, y no solo esta, mas también Rebeca, habiendo concebido de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal. Circula eso, por favor. Ni habiendo hecho aún ni bien ni mal. Ninguno de los dos niños, ¿correcto? Que venían de la misma mujer llamada Rebeca. Que Rebeca era la esposa de Isaac. Verso 10, y no solo esta, mas también Rebeca, habiendo concebido de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, o no habían nacido aún los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Wow. Por esa verdad y por esa realidad es que surge la pregunta si hay o no injusticia en Dios. Mira el 12. A ella le fue dicho, a Rebeca, que el mayor serviría al menor. Verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué cosa? A uno aborrece y a otro ama por elección, bendecidos, de Dios. Por elección de Dios. Por eso en el verso 14 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué la pregunta? Porque ninguno de los niños habían hecho ni bien ni mal. Sin embargo, Dios, por su elección, no por las obras, elige a Jacob y aborrece a Esaú. Una vez más nos dice de que no es por obra. Y ahí dice que no es por obra. Exactamente, una vez más, no es por lo que hagas. Pon en tus notas, por favor, ¿por qué Dios hace una diferencia? ¿O por qué Dios hace diferencia? ¿Por qué Dios hace diferencia? Y creo que vamos a comprender muchas cosas, bendecidos.
Escribe, por favor. Porque hay una descendencia de la carne. Porque hay una descendencia de la carne y otra por la promesa. Porque no es por obras, ¿correcto? Sí. Entre paréntesis pon espiritual, coma, nacidos por la palabra, coma, por la semilla, la simiente, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Voy a repetir. ¿Por qué Dios hace diferencia? Porque hay una descendencia de la carne y otra por la promesa. La descendencia espiritual, los que son nacidos por la palabra, la semilla, la simiente, por la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, bendecido. ¿Dónde está eso, hermano Walter? Mira el verso 7 del mismo capítulo 9, por favor. Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham, ¿son todos qué? Hijos. Pon ahí, por favor, el significado de la palabra simiente. En el griego, bendecidos, esa palabra se traduce esperma. Significa algo sembrado, es decir, derramado. Dice inclusivamente o incluyendo, ¿no? Inclusivamente la esperma masculina. Por implicación, descendencia. Descendencia. O remanente. O remanente. ¿Qué significa esa palabra simiente? Significa esperma, algo sembrado, es decir, derramado, inclusivamente la esperma masculina, por implicación descendencia o remanente. ¿Qué significa remanente, bendecido? Algo que queda o se reserva para algo. Nosotros somos ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia, ¿correcto? Algo que quedó o se reservó para algo, para ser salvos. Para conocer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios hace diferencia? Porque hay una descendencia de la carne y otra de la promesa. Y esa descendencia es espiritual. Es nacido por medio de la palabra, bendecidos. La simiente, la semilla, es nacido del Espíritu. Por la palabra, por la semilla, por la simiente, por la voluntad de Dios, por la elección de Dios. El 7, por favor. Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, y aquí el apóstol Pablo le explica, no los que son hijos de ¿qué? De la carne. Sí, Señor. Subraya eso, por favor, bendecido. No los que son hijos de la carne. Y aquí es donde tenemos que comprender la diferencia. No todos los que vienen del lomo de Abraham, según la carne, son hijos, sino los que son según la simiente. Verso 8, quiere decir, no los que son hijos de la carne, los que son de la descendencia carnal de Abraham, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados ¿en qué? En la simiente. Verso 9, porque la palabra de la promesa, la palabra es una semilla. La palabra es la manera que Dios
usa su simiente, porque la palabra es lo único que en Dios da vida. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, vas a concebir a un hijo. ¿Ese fue qué cosa? La palabra, la simiente. La misma función que tiene un esperma, porque la palabra, la simiente, ¿qué hace? Engendra. Da vida. Mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Esa es la palabra. Y no solo esta, no solo Sara, mas también Rebeca, habiendo concebido de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama. A ella le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos pues? Que hay injusticia en Dios, nunca sea jamás. ¿Por qué Dios hace esa diferencia? Porque unos son de la carne y otros son del Espíritu. Quiere decir, bendecidos, que los que son del Espíritu o de la promesa, fue a los que Dios antes conoció. Y también, ¿qué cosa? Predestinó. Si Él antes los conoció, tenía que conocer a quienes iba a predestinar, ¿sí o no? No es porque conoció los que iban a aceptar a Cristo, los predestinó. No. Si Él los predestinó antes de que las cosas sucedieran y acontecieran, tenía que ¿qué? Conocerlos primero. A quienes escojo y predestino, pero siempre es una elección de parte de Él. Entonces, esta elección, según la promesa, por lo que Él antes conoció y predestinó, es un asunto del Espíritu y no de la carne. ¿A quiénes no predestina Él? A los que no son hijos según la promesa, sino los que son hijos según la promesa. Pon tus notas, por favor. Los que no son de la promesa, o sea, que no nacen por la palabra, los que no son de la promesa, o sea, que no nacen por la palabra, son mala tierra, son cizaña dentro del trigo, son cizaña dentro del trigo. No hay que tenerle pesar a la cizaña, pero sí cuidamos al trigo. El trigo es lo que importa, bendecido, no la cizaña. El problema es que si no tenemos cuidado, podemos dañar al trigo por tratar de quitar la cizaña. Entonces el consejo, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es dejar al trigo y a la cizaña tranquilo. Y Él se encarga del resto. Esto lo voy a leer, no tienes que escribirlo. ¿Cómo diferenciar el trigo de la cizaña? La cizaña está hueca en sí mismo y se parecen. El trigo y la cizaña se parecen. La cizaña está hueca en sí mismo, tiene una semilla negra, que esta semilla negra envenena si tú te lo comes. Envenena. Parece trigo, pero no es trigo. Porque solo el trigo se doblega o se dobla con el peso del fruto que brinda cuando ya está lista para la siega. Quiere decir que la característica del trigo es que el trigo da fruto y tiene una manifestación en él. La cizaña no da fruto, es hueca, lo que tiene es una semilla negra por dentro que envenena. Dice, al contrario, la cizaña siempre se mantiene erguida,
¿Por qué siempre se mantiene erguida? Porque nunca da fruto, bendecido. No tiene calidad, no tiene peso. Entonces, si hay un ser humano que es trigo, ¿qué hace? Da fruto. Si hay un ser humano que es cizaña, ¿qué hace? Nunca da fruto. Lo que hace es que daña. Dañar. Tiene una semilla negra, es hueco. No hay fruto en él. Correcto. Pon en tus notas, por favor. La semilla da frutos. ¿O da qué cosa? Hijos, ¿correcto? Lo mismo. La semilla da frutos o da hijos. La simiente engendra hijos. ¿Esos qué son? Los frutos. Lo mismo. La semilla, que es la palabra, da frutos. ¿Esos frutos son qué cosa? Hijos. La simiente engendra hijos, da frutos. Es lo mismo. Ve a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. 6. Gálatas 3, 6. Dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son ¿de qué? De fe. ¿Eso es algo de la carne? Eso es algo del Espíritu, ¿correcto? Totalmente. Esa es la descendencia, bendecido. Esa es la simiente. Dice, los tales son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque son hijos por la fe, un acto soberano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la vimos en Romanos. Ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios. Eso es lo que dice en Romanos, ¿correcto? Aquí dice, y sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura, circula eso por favor. Y viendo antes la Escritura, ponga los que antes conoció. Y viendo antes la Escritura, ¿qué es eso? A los que antes conoció. La fe, pon en tus notas, no es de obras. ¿Correcto? Si la fe no es de obras, es por elección. La fe no es de obras. Quiere decir que aquí no hay una intervención humana. El verso 6 dice, así como Abraham creyó a Dios. Se puede poner, la fe no es de obra, es de espíritu. Es espiritual. La fe es un regalo, es un don. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando aquí dice, así como Abraham creyó a Dios en el verso 6, quiere decir que él creyó a Dios una promesa. ¿Cómo pudo Abraham creer esa promesa y permanecer firme? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Entonces, la evidencia de los que son del Espíritu es la fe. Sabed pues que los que son de fe, la evidencia, no la obra, no el mérito, porque la fe no es de obras. Los tales son hijos de Abraham, los que igual que Abraham creen en las promesas de Dios. Y viendo antes la Escritura, subrayaste eso y pusiste a los que antes conoció, que Dios por fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas en ti. Antes de que se manifestaran los que son de fe. ¿Por qué? ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Verso 9. Así pues, los que son de fe son benditos con el fiel Abraham. Antes de que nosotros nos manifestáramos bendecidos.
Porque todos los que son, mira el 10 bendecido, porque todos los que son de las obras de la ley, ¿están qué? Debajo de maldición están. Pon en tu nota, por favor, bendecido. Los de las obras son los carnales, bendecido. ¿Son qué cosa? La cizaña, la mala tierra. Los de fe son los hijos de la promesa. ¿Quiénes son esos? El trigo. ¿Por qué dan qué? Fruto. La cizaña no puede dar fruto, bendecido. Los hijos de la promesa, los que son de fe, los que son benditos con el creyente Abraham, sí dan fruto. Vea Mateo 13, por favor. Mateo 13, 8. Recuerda, la predestinación es un acto de amor de parte de Dios. La presciencia no explica la predestinación y en Dios no hay injusticia. Pero la realidad es, bendecido, la cual no podemos negar, que Dios elige entre uno y otro. Eligió entre Jacobo y Esaú, ¿correcto? Pero tenemos que saber el por qué. ¿Por qué? Porque es un asunto de simiente, de descendencia. Uno es por la carne y otro es por los que antes conoció y él predestinó. Dos simientes bendecidos. Uno es carnal y otra es ¿qué? Espiritual. Ahora, bendecidos, del verso 1 al 7 habla de la parábola del sembrador, ¿correcto? Que la semilla cae, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a comenzar a leer desde el 8. Dice, y parte de esa semilla cayó en buena tierra. ¿Y dio qué cosa? Fruto. Fruto. Uno de 100, otro de 60 y otro de 30. Pero dio fruto. Dieron fruto. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Correcto? Mira lo que dice el verso 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos ¿qué? Nada. No les he dado. ¿Hay injusticia en Dios? No. Pero hay dos descendencias, una espiritual y otra carnal. ¿Qué habían hecho los discípulos para recibir los misterios del reino? Nada. ¿Por qué se les dio? Porque mira, ¿tú sabes por qué se los dio? Porque ellos eran vasos de misericordia. Ellos eran de la simiente de la promesa. Si son vasos de misericordia, quiere decir que Dios va a tener tolerancia, paciencia, etcétera, ¿no? Con esos vasos. Porque son vasos de misericordia. ¿Pedro negó al Señor? Sí. ¿Lo desechó? No. ¿Por qué? Porque era un vaso de misericordia. Gloria a Dios. ¿Anduvo desobediente Pedro? Cosa de que Pablo le tuvo que decir que estaba de condenar y era un hipócrita y esclavizaba a los gentiles y los obligaba a judaizar. Sí. ¿Lo desechó el Señor por eso? No. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue, entregó al Señor y se ahorcó y se murió. Y el Señor dijo, para eso fue escogido. Sí. ¿Porque él era un vaso de qué? Judas era un vaso de ira. De ira. Los otros eran ¿qué? Vasos de misericordia. Judas era un hijo
conforme a la carne. Amén. Todos los demás, escogidos y llamados por gracia, son hijos según la promesa. Es lógico que Dios salve a los que Él conoció y predestinó para que recibieran la gracia, la misericordia según la promesa. No por obras, sino por el que llama. Porque aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace una diferencia. Porque a vosotros es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, no oyen ni entienden. Así que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, ¿qué dice esa profecía? Oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos ¿por qué? ¿Por qué oyen? ¿Por qué veían y oían? Porque a ellos se les había sido dado los misterios del reino. ¿Qué hicieron ellos para eso? Nada. Sencillamente Dios los conoció, los predestinó y eran vasos de misericordia. Ve al verso 23, por favor. Verso 23, bendecidos. Mira el 23. Recuerda la parábola del sembrador, ¿verdad? Todos las conocemos. Asumo que todos los bendecidos que nos escuchan por esta grabación también conocen la parábola del sembrador. Aquí el Señor Jesucristo le explica y el verso 23 dice, mas el que recibió la simiente, ¿qué es eso? El esperma. Lo que engendra, ¿correcto? La semilla. La semilla da frutos, la simiente engendra. Mas el que recibió la simiente en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cómo le entiende? Porque se le fue dado. Porque era buena tierra. ¿Cómo era buena tierra? Porque antes conoció y también los predestinó. Dice que también da el fruto. ¿Por qué da fruto? Porque es trigo, no es cizaña. ¿Qué pasa con la cizaña? No da fruto, está vacía en sí misma, tiene una semilla negra que daña. Y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Esa palabra simiente es esperma. Exactamente. Semilla, ¿correcto? Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Bendecido. Vamos a entender esto muy bien hoy. Dos simientes. Dos tipos de personas en el mundo. Uno es trigo y otros son cizaña, bendecido. A la cizaña no tenemos pesar por ella. Al trigo lo cuidamos porque es trigo. ¿Acaso el Señor nos dijo, estarán dos acostados, uno será tomado y otro será dejado? ¿Acaso el Señor dijo, estarán dos en el río, uno será dejado y otro será tomado? Mira, dice el 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. Por favor, circula eso ahí, por favor. Vino su enemigo. Ajá. Y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. Llegó el daño hecho. Quiere decir que en el mundo Siempre hay alguien que hace siempre ha habido trigo, pero también ha habido cizaña. Dice 26, y cuando la hierba salió e hizo fruto, ¿por qué dio fruto? Porque era trigo. Entonces la cizaña apareció también. ¿Correcto? Y como las dos se parecen, son pareciditas,
Hay muchos hermanos por ahí dando brincos, ¿no? Y parecieran trigo, pero los frutos... Y hay otros que ni están en ningún lado. Dice el 27, y los siervos del padre de la familia vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente? Circula eso, por favor. En tu campo. Sembró buena simiente, ¿sí o no? Correcto. Lo que pasa es que Porque esa simiente, ¿según qué cosa? La promesa. Según la promesa. En tu campo, pues, ¿de dónde tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues, ¿quieres que vayamos y la cojamos? ¿Qué cosa? La cizaña, ¿no? Arrancarla. Yo te pregunto, si alguien arranca esa cizaña, ¿la hace con preocupación? Delicadeza, ¿no? ¿Con delicadeza? Cuando tú limpias tu jardín, si tienes algún jardín y tienes hierba tirada por todos lados que te están dañando tus buenas, las arrancas y las botas, bendecido. sí, Lo que pasa es que Dios sí sabe quién es cizaña y quién es trigo, porque como se parecen, pero nosotros también podemos identificarlo. 28, y les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, pues ¿quieres que vayamos y cojamos la cizaña y la arranquemos? Y le dijo, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué dice? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo a llegarlo a mi alfolí. Hermoso. Lo que nosotros muchas veces como humanos sufrimos por la cizaña, Sí. pero Dios no ve así las cosas, bendecido. Su descendencia, según la promesa, va a quedar en la historia de la humanidad, bendecidos, intacta. Todas las ovejas serán salvas. La cizaña es otra cosa, bendecido. Los hijos de la promesa quedan intactos, todos salvos para siempre. Mira, no se pierde ni uno. Todos los que del mundo me distes, yo los guardé, dice el Señor. Sí, Señor. Pero nosotros no entendemos muchas veces la diferencia entre el trigo y la cizaña. Te voy a decir otra cosa. La cizaña no importa. Dios mío. Nos tenemos que cuidar de la cizaña. Al trigo, cuídalo, consiéntelo, edifícalo con el evangelio poderoso de la gracia. Cuando alguien quiere escuchar la palabra del Señor, toma tu tiempo y explícaselo. Con amor. Porque ese es trigo. Puede que sea trigo, puede que sea buena tierra. El tiempo lo dirá. ¿Qué lo va a decir? El fruto. Dice el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas el trigo a llegarlo a mi alfolí. Ve al verso 36, por favor. Verso 36. Ahí él da otra parábola, etcétera, etcétera. Verso 36. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, entonces Jesús despidió las multitudes y entró en la casa. Y vinieron a él sus discípulos diciendo, decláranos la palabra de la cizaña del campo. Quería que se la explicara, ¿correcto? Sí, Señor. Y él respondiendo les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La simiente, la semilla, engendrar, dar fruto. El campo es ¿qué cosa? El mundo. Del mundo. La buena simiente son los hijos de ¿quién? Del reino. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. ¿Cuántas descendencias hay ahí? Uno de la carne
y otro el Espíritu. ¿Dónde están esas dos descendencias? En el mundo bendecidos. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Wow, ahora sí me gustó. ¿Y los segadores son quiénes? Los ángeles. Dice, de manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará al Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, los que son malos bendecidos. Dime tú si hay hombres malos y perversos hoy en día en esta generación. Y hay otros que pareciera que cuando reciben la palabra, ¿qué hacen? Aman la palabra, bendecidos. Aunque no estén doctrinalmente hablando tan firmes en una buena doctrina, una sana doctrina, que el Señor los esté trayendo a esta gracia maravillosa, pero aman al Señor. Hay otros que no, bendecidos. Dice, y los echarán en el horno del fuego, ahí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué han hecho eso? Nada. Esos que van a resplandecer son vasos ¿de qué? De misericordia. Hijos según qué? La promesa. Hijos según la promesa. Ve al verso 47, por favor. Verso 47. Yo te dije que vamos a entender lo diferente, ¿no? Le vamos a entender tal y como es la realidad de este mundo bendecido. El apóstol Pablo dijo, líbranos de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Pero, ¿cuál es el principio? No hay injusticia en Dios. ¿Cuál es el principio? La predestinación es un acto de amor. ¿Correcto? Es más correcto. Dice el 47, otra vez, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar, coge de todo ¿qué? Género. De todo tipo de peces. Claro, cuando tú pescas, Claro, coge lo que venga. La cual cuando fue llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasijas y lo malo echaron ¿qué? Fuera. Pero en la red va todo, ¿no? Va lo bueno y lo malo. Sí. Igual que la cizaña y el trigo. Lo mismo. Dice, así será en el fin del mundo. Vendrán los ángeles, se apartarán a los malos de entre los justos. Qué lindo va a ser. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ve al capítulo 15, por favor, de Mateo. Capítulo 15 de Mateo. Verso 1. Vamos entendiendo mejor, ¿verdad, bendecidos? Dice el capítulo 15, verso 1, dice, entonces llegan a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Y él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o a madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, toda ofrenda mía a ti aprovechará, y no honrare a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7. Bendecido. Mira esta diferencia. ¿Qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Por qué? Porque eran cizaña. Porque estaban, ¿qué cosa? Vacíos. Sí, Señor. Dice, mas en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y habiendo llamado así la multitud les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se escandalizaron? Cuando el Señor les dijo eso, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque los estaban acusando de que de haber comido sin haberse lavado las manos, porque eran lavamientos que ellos hacían, ¿correcto? Pero mira lo que le dicen los discípulos. Dice el 2: entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se escandalizaron? Mira el 13 bendecido. Mas respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será... ¿Qué está diciendo ahí? Que los fariseos no era una planta que Dios había plantado. Correcto. ¿Eran qué cosa? Cizaña. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por lo tanto, no se espera nada bueno de ellos. Pon ahí al ladito, por favor, Juan 8:44. Pon esa referencia. Juan 8:44. Ve un momentito ahí, vamos a regresar a Mateo. Ve a Juan 8:44. No pierdas ahí Mateo, por favor. 42, vamos a leer desde el 42. 42. Capítulo 8, verso 42, por favor. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Eso es una afirmación, bendecido. Sí. Mira el 44. Vosotros de vuestro padre, ¿quién? El diablo sois. Cuando él explicó la parábola de la cizaña y el trigo, dijo que el malo vino y puso la cizaña en el mundo, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, ahí está. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, homicida, era desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿qué pasa? ¿No le creen? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, mira aquí está bendecido. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no, ¿qué? Sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros, ¿qué? Me deshonráis. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Bendecido, ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo con esta gente? ¿Les trató de convencer para que creyeran? No, bendecido. ¿Por qué? Porque eran cizaña, bendecido. Y él lo sabía. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de nuestro Señor Jesucristo con esta gente y con los discípulos y contigo y conmigo y con los que son llamados y elegidos? Misericordia. Predestinación, elección a los que antes conoció. Regresa a Mateo, por favor. Mateo 15, 13. Mateo 15, 13 dice: mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tu referencia ahí es Juan 8, 44 y 47. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta palabra. Mira la actitud del Señor, bendecido. Cuando le dicen que los fariseos se escandalizaron, ¿qué les dijo? No importa. Esos son una planta que mi Dios, el Padre, no plantó, ¿correcto? O sea, no importa, deja. Correcto. No va y les explica, ¿sí o no? Jesucristo no va y les explica a los fariseos. Pero cuando Pedro les dice y le pide que les explique, ¿qué hace el Señor? Se los explica. ¿Por qué?
Porque son vasos de misericordia, porque el Señor tenía que tener tolerancia, sí, los exhortaba, los regañaba, le decía, hombres de poca fe. Pero sin embargo, los perdonaba. Los amaba. Los amaba. Por ellos vine, por nosotros. Claro. Por nosotros vine, por nosotros murió. Dice, y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta palabra. Mira lo que dice el Señor. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba regañando. Pero sin embargo se lo explica. ¿Por qué? Porque son plantas que Dios plantó. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Mas las cosas que salen de la boca del hombre salen, del corazón salen, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, mas el comer con las manos no lavadas no contamina al hombre. El Señor le explicó a Pedro la parábola. A los fariseos, ¿qué hizo? No se lo explicó. ¿Por qué? Porque no eran plantas que Dios plantó. No eran trigo, no eran buena tierra. Sembrar en mala tierra es una pérdida de tiempo, bendecidos. Recuerda, a la cizaña no le tenemos pesar, al trigo sí lo cuidamos. Al trigo lo consentimos, al trigo lo cuidamos. Del trigo esperamos frutos. Porque va a haber una cosecha, ¿correcto? Va a haber una cosecha. ¿Quién es trigo y quién es fruto y quién es cizaña? Se parecen, bendecidos. No lo sabemos, el Señor sí lo sabe. Entonces no nos podemos poner a estar arrancando ni una ni la otra. Vamos a terminar con una definición y ahí comenzamos la próxima semana. Bendecido, la palabra predestinación. Desde el punto de vista bíblico, predestinación significa destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de alcanzar la gloria. Qué bueno es Dios, ¿verdad, bendecidos? Qué bueno es Dios, bendecidos. Que Él escogió, predestinó, eligió a su descendencia para recibir la gloria, por gracia. Ese es el significado bíblico. El significado secular de predestinación sería significa antes, destinación sería destino, ¿correcto? Predestinación, antes, destinación, un destino. También significa destinación anterior de algo. También significa efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona o cosa. Eso es lo que significa predestinación. Desde el punto de vista bíblico significa destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de alcanzar la gloria. Predestinación significa antes, destinación, destino, destinación anterior de algo, efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona o de una cosa. Eso es lo que significa. La predestinación, bendecido, es una realidad que está en la Biblia. No podemos ignorarla. Es importantísima que nosotros entendamos la predestinación. Es una doctrina esencial, bendecidos, del Evangelio, porque muestra el amor de Dios por sus escogidos. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, bendecidos. Dios no está negándole la salvación
a ningún ser humano que ha sido escogido por gracia de Él. Él no le está negando la salvación a ninguno que es según la promesa a Abraham. Porque en Él serán benditas todas las naciones, ¿correcto? Todos los que son de fe, como nuestro padre Abraham, van a ser ¿qué? Salvos. Toditos. Los que no son salvos son los que son cizaña. Son los que son mala tierra. Son los que no provienen de la promesa. Por eso es que no hay injusticia en Dios. Porque hay ¿qué cosa? Dos simientes. Sí. Una viene de Dios y otro viene del enemigo, ¿correcto? ¿Quién la puso? ¿Dios puso esa cizaña? No, Dios no la puso. ¿Quién la puso? El enemigo de Dios. Entonces, no hay injusticia en Dios, porque en este mundo existen personas que vienen de una descendencia carnal, pero también vienen de una descendencia espiritual, de una promesa de gracia, un remanente escogido por gracia. Dios no está dejando de salvar a sus hijos. Dios no salva a la cizaña. Eso es lo único que está pasando, bendecido. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si Dios no plantó ese trigo, no es de Dios. Dios no tiene por qué cosechar ese trigo, porque es cizaña. ¿Podemos asumir que Esaú era cizaña? Sí. ¿Podemos asumir que Jacobo no era cizaña, sino que era trigo? Claro que sí. Porque él te lo dice en los versos anteriores, te dice que es por la simiente de la promesa. En Isaac. ¿Correcto? En Isaac. Amén, bendecidos. La semilla da frutos, da hijos, la simiente engendra hijos, es el fruto. Remanente, algo que queda o se reserva para algo. Nosotros somos un remanente, escogido por gracia para algo, dice, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para recibir la gloria de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso es lo único, bendecido. Ninguno de las ovejas, ¿qué cosa? Se pierde. Ninguno. Todos los que el Padre me da, yo los resucitaré en el día postrero. Hermano, y los otros son cizaña, no te preocupes por ellos. Los hijos de Dios se salvan, todos, sin excepción, porque el sacrificio de Cristo no puede tener ningún desperdicio, ¿correcto? Igual que la Pascua. Lo que sobraba lo recogían y lo quemaban, pero nada se desperdiciaba. Igual el sacrificio de Cristo. Si un hijo de Dios se pierde, quiere decir que parte del sacrificio de Cristo fue en desperdicio, y eso no es según la Pascua. No es según la Pascua. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.